ser salvo de toda maldad. Tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Quien murió, resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que derramó. Quieres ser libre de orgullo y pasión. Tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación. Tan solo hay poder en Jesús. Oh, hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Quien murió, resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que derramó. Quiero servir a tu Rey y Señor. Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven ser salvo, todas en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Oh, hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Quien murió, resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que derramó. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Que murió y resucitó. Hay poder, sin igual poder en la sangre que derramó. En la sangre que derramó. En la sangre que Hay poder en Jesús. Amén. Hay poder en Jesús. Amén. Hay poder en la sangre que Él vertió. Aleluya. Señor, te damos gracias en este día. Porque tú nos has traído a este lugar, Señor. Porque tú nos has traído para bendecirnos, para sanarnos, para restaurarnos, para levantarnos. Gracias, Señor Jesús, por tu sangre derramada en la cruz por cada uno de nosotros. Señor, te entregamos esta tarde. Te entregamos, Señor, este servicio que lo dedicamos para tu gloria, para tu honra. Señor, clamamos que tú derrames tu Santo Espíritu en este lugar. Señor, que tú te muevas en la alabanza. Muévete en la alabanza de tu pueblo, Señor. Derrama tu unción. Llénanos con tu Santo Espíritu. Padre Santo, te entregamos el momento de la palabra, Señor. Que tú unjas a nuestra pastora Sara, Señor. Que a través de su boca salgan palabras de agua viva. Palabras de poder, Señor. Te damos gracias. Gracias, Señor, por el privilegio de estar en este lugar. Gracias, Señor. Y te entregamos esas sillas que están vacías, Señor, para que tú las llenes, para que tú traigas a tu remanente que está en Corea, Señor. En el nombre de Jesús te entregamos que toda la gloria, que toda la honra sea para Jesucristo. Amén. Gracias, Señor.
el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayendo desesperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos inunda, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder ser testigos y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayendo desesperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayendo desesperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Amén. Anunciaremos su palabra, Señor. Exaltamos. Te damos toda la gloria a ti. Tuyo es el poder, Jesús, tuya gloria es. Tuyo es el dominio, Señor, tuya gloria es. Tuyo es el poder, Jesús, tuya gloria es. Tuyo es el dominio, Señor, tuya gloria es. Toda la tierra te alabe, Señor, tuya gloria es. Que todos los pueblos proclamen tu amor, tuya gloria es. Mirar, tú gobiernas con autoridad, nuestra voz se levantará para
Y te damos gracias, Dios, porque tu Espíritu está en ese lugar, Señor. Te cantamos, Dios, con todo nuestro corazón, Jesús. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Santo Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Oh, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Oh, oh, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Él se mueve en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, y está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete, muévete en mí, muévete
Señor, muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete, muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en nosotros, Señor. Haz tu obra en nosotros, Jesús. Cámbianos, Señor, transfórmanos. Y es nuestro deseo adorarte, Señor, esta tarde. Ese es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser, te adoro a ti, con todas mis fuerzas. Con todas mis fuerzas, te alabaré. Mi adoración, hoy eres tú. Te rendimos nuestro ser, Señor. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada partida. Haz algo dentro de mí, Dios, haz tu obra en mí. Ese es mi deseo. Ese es mi deseo. Honrarte, Jesús. Honrarte a ti. Con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas, con todas mis fuerzas, te alabaré. Mi adoración, Jesús, es solamente tu Señor.
De un abrazo fuerte al Señor. Exaltamos Jesús. A su obra en nosotros, Señor. Damos toda la gloria. Gracias, Señor. Entregamos este culto, Señor, que nos dé, Señor. Cizañas santas. ¿Será que podemos decir cizañas santas? Tal vez podríamos hablar de cizañas santas en el sentido de que están en la iglesia, pero no están en el cuerpo de Cristo. Están presentes en la iglesia, pero no están en el cuerpo de Cristo. Una pregunta: ¿todos los que asisten a la iglesia van a ir al cielo? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? No. Ok, sería lindo pensar que todos, ¿verdad? Y tal vez que si supongamos que el arrebatamiento ocurriera un día de domingo en pleno culto, sería tan bonito, tan especial, tan único, que no quede nadie, que esto quede vacío, sin una sola persona. Eso sería realmente maravilloso, ¿verdad? Pero según lo que vamos a ver hoy en la parábola, eso es muy poco probable, ¿sí? Así es. Hoy vamos a estudiar el capítulo 13 de Mateo, un pedacito nada más del capítulo 13 de Mateo. Este capítulo contiene 7 parábolas, ¿sí? Contiene 7 parábolas, y todas estas 7 parábolas ilustran el reino de Dios, el reino de los cielos, ¿verdad? Y ustedes supongo que recordarán lo que es una parábola, ¿verdad? Que dábamos en literatura en el colegio. Es una forma comparada, es como una metáfora, es una comparación, ¿verdad? Que nosotros usamos para ilustrar. Es una ilustración para hablar de otra cosa, ¿verdad? Entonces, es un recurso que el Señor Jesús usó mucho en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Él usó bastante las parábolas, y normalmente Él hacía eso. Él recurría a la parábola para llevar a la gente de lo conocido, de lo que ellos veían: espigas, trigo, cizaña, pan, piedra, de lo conocido a lo desconocido, ¿verdad? De lo visible, de lo que ellos estaban viendo, les llevaba a lo invisible, a lo espiritual, ¿verdad? Y de lo material o presente, entonces Él les transportaba a lo trascendental o a lo eterno, con esas enseñanzas, ¿sí? Entonces, en este capítulo de Mateo 13, la segunda parábola es la parábola del trigo y de la cizaña, o del trigo y de la mala hierba. Es una parábola muy simple, muy simple, pero contiene una verdad tan profunda que hoy vamos a detenernos y vamos a hablar un poquitito de esa verdad. ¿Dónde está nuestro secretario? Entonces, si ustedes tienen su Biblia o pueden mirar, vamos a ver acá en un clip el Mateo 13 del 24 al 30, esta parábola. Es una ilustración, es como un cuentito, un pequeño cuento, ¿sí? Entonces vamos a escuchar Mateo 13 de 24 a 30. Jesús les puso este otro ejemplo. En el reino de Dios sucede lo mismo que le pasó a uno que sembró en su terreno muy buenas semillas de trigo. Mientras todos dormían, llegó su enemigo y, entre las semillas de trigo, sembró semillas de una mala hierba llamada cizaña. Después se fue. Cuando las semillas de trigo produjeron espigas, los trabajadores se dieron cuenta de que también había crecido cizaña. Entonces fueron a donde estaba el dueño del terreno y le dijeron: Señor, si usted sembró buenas semillas de trigo, ¿por qué también creció la cizaña? El dueño les dijo: esto lo hizo mi enemigo. Los trabajadores le preguntaron: ¿quiere que vayamos a arrancar la mala hierba? El dueño les dijo: no.
El trigo y la cizaña se parecen mucho, y a lo mejor ustedes van y arrancan el trigo junto con la cizaña. Mejor dejen que las dos plantas crezcan juntas. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, podremos distinguir cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Entonces enviaré a los trabajadores para que arranquen primero la cizaña, la amontonen y la quemen. Luego recogerán el trigo y lo llevarán a mi granero. Gracias, Brian. Ese es entonces el texto bíblico para hoy. Y como dijimos, es una parábola, ¿verdad? Es como un cuento que está narrando. Yo creo que no hubo problema, ¿verdad? Está bien claro lo que pasó en esta situación. Entonces lo que vemos es un granjero que sembró buenas semillas en buen terreno. Estaba bien preparado el terreno, la semilla era excelente, él plantó su buena tierra, pero mientras él dormía y mientras sus trabajadores dormían, dice ahí la palabra que vino alguien, le identifica como el enemigo y sembró cizaña. Ahora, yo creo que habremos escuchado muchísimas veces esta palabra cizaña, ¿verdad? Pero ¿qué es la cizaña? ¿Qué es la cizaña? Right. Vamos a ver que la cizaña es una planta de la familia del trigo, ¿sí? Que generalmente crece en los sembrados y normalmente crece con el trigo, crece juntamente con el trigo como una maleza, como algo que no corresponde, pero ahí crece, ¿verdad? Y también es tan similar, tan parecida esa planta del trigo que muchas personas le conocen como el falso trigo, así se llama, el falso trigo, ¿verdad? Una maleza, el falso trigo. Y también es una amenaza porque es una planta venenosa, ¿ok? Es venenosa y también engaña mucho porque en sus primeras etapas es exactamente igual al trigo. Después, más adelante, en la época de la cosecha ya se distingue, ¿verdad? Pero en sus primeras etapas son muy parecidos. Y esta cizaña posee unas propiedades tóxicas porque posee un hongo. Tiene un hongo que le contamina a la planta y eso le hace tóxica a la planta. Entonces, si algunos animales comen, por ejemplo, esa planta, van a pasar mal, les va a dar náuseas, vómito y muchas veces dice que hasta puede producir la muerte. Si el animal come mucho de esa planta, por ejemplo, puede morirse, ¿verdad? Y una gran diferencia que tenemos también entre el trigo y la cizaña es el hecho de que el trigo, yo creo que conocemos por dibujo o en la realidad, la planta del trigo crece, pero cuando las espigas se llenan de fruto, aquello pesa y el trigo automáticamente se dobla, ¿verdad? Se dobla por el peso de ese fruto. Entonces, por eso también ellos podrían distinguir que crece el trigo y automáticamente se inclina por su peso de su fruto, ¿verdad? Sin embargo, la cizaña, al ser una planta hueca, no tiene nada ahí en su fruto, sigue erguida siempre, ¿verdad? Porque el vacío que tiene no le permite que esa planta se doblegue, ¿verdad? No permite que su espiga se doblegue. Entonces, es una planta muy interesante, ¿sí? Muy interesante. Y lo que pasó aquí en esta parábola, en lo que escuchamos nosotros, al respecto de esto, es que vino el enemigo y realizó, por así decir, un acto de malicia. Fue maldad lo que hizo. Porque si yo veo que mi vecino está cultivando y está cultivando un buen terreno, está bien abonado, bien cuidado, bien preparado, y él trató de encontrar las mejores semillas muy conocidas por producir buen fruto, y él planta eso, y si yo me voy y hago algo para perjudicar, eso es maldad simplemente, ¿verdad? Es una maldad tal vez rencorosa, ¿verdad? Y ese enemigo que hizo eso, que plantó esta planta ahí con el trigo, no tenía nada que ganar, no iba a ganar nada en eso, simplemente tal vez arruinar la cosecha de esa persona, de ese granjero que cultivó. Ven acá ustedes cómo se inclinan las espigas por el peso de lo que después más adelante va a ser harina en los molinos, ¿verdad? Cuando empiecen ya a procesar esos granos. Entonces, vimos también en la parábola que cuando los trabajadores se dieron cuenta que
lo que había pasado empieza ya a brotar. Se plantó la semillita, comienzan a brotar las plantas y ellos vieron que había otra planta. Y le dicen entonces al dueño, al granjero, vamos a arrancar estas malezas que están creciendo, ¿verdad? Y él le dijo, no. Y a mí me pareció muy interesante. Eso no, dejen ahí que crezca juntamente con el trigo, ¿verdad? Y le dijo que sería más fácil notar la diferencia exacta en el momento de la cosecha. Eso le dijo, dejen nomás que ya cuando llegue el momento vamos a distinguir claramente, ¿verdad? Entonces le dice a sus trabajadores que van a juntar la cizaña y ¿qué van a hacer? La van a quemar y sin embargo el trigo van a juntar en manojos y van a almacenar en el granero. Y terminó la parábola. Aparentemente no pasó nada, ¿verdad? Palabras simples, una parábola tan simple, pero es muy interesante que un poquito más adelante, si ustedes miran en su Biblia, hermanos, en el versículo 36, el Señor interpretó esta parábola para los discípulos. Porque Él nada más expresó, Él verbalizó aquello como un cuento. Y cuando llegaron a la casa, ellos le dijeron, Señor, ¿puedes explicarnos esa parábola? Y en el 36, entonces vamos a leer, hermanos, hasta el 42. El 36, entonces, despedida a la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo, él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Acá quiero hacer una aclaración, ciega es con S. ¿Sí? No ciega de una mujer que no ve, ¿verdad? Con C. ¿Sí? La siega es nada más que la cosecha, ¿verdad? La cosecha. Este español, ustedes saben, es un español un poquito antiguo, entonces usa este vocabulario que casi no se usa más ahora se usa más cosecha, ¿verdad? Entonces dice, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega o la cosecha es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Continúa el Señor diciendo, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino, atención, esto es fuerte. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando yo estaba leyendo esto y cuando hablaba de todos los que sirven de tropiezo, yo pensaba en todas las personas que sirven y van a servir de tropiezo, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los ancianos, a las mujeres, a los hombres, todas las personas que en su vida fueron de tropiezo. Acá, esos son las cizañas, ¿sí? Y tienen un destino determinado, predeterminado, como se dice en computación. Entonces, acá no es difícil entender lo que el Señor Jesús está diciendo por medio de esta parábola. Él explicó bien, entendemos bien, pero no es tan simple así. Sabemos que el Señor usaba un lenguaje muy sencillo, muy simple para que todos entendieran, pero la verdad que Él revelaba por medio de eso es algo muy profundo y muy serio y algo que tenemos que considerar de una manera muy responsable en nuestra vida. Entonces vamos a mirar un poquito más a fondo lo que es esta parábola, sus aplicaciones, sus ramificaciones, su contenido y qué tiene para nosotros hoy el Señor a decirnos mediante esta parábola. Vamos a comenzar entonces primeramente con la siembra, ¿sí? Vamos a comenzar con la siembra del trigo. Fíjense en el versículo 37, hermanos, que dice: Jesús es el sembrador. El Señor Jesús, el Hijo del Hombre, Él es el que siembra la buena semilla en el buen campo. Jesús es el sembrador. Versículo 38, ¿qué dice? Ahí dice que el trigo son los hijos de Dios, los hijos del reino, ¿verdad? Son los creyentes, los hijos de Dios. O sea, el Señor está aclarando, Jesús es el que siembra
la semilla en el campo bueno, y esa semilla buena el trigo, esa semilla de trigo son los creyentes, ¿verdad? ¿Y por qué el Señor usa este tipo de analogía? ¿Por qué de repente es comparar al Hijo de Dios con una semilla de trigo o con el trigo? Y vamos a ver algunas características muy particulares del trigo, ¿sí? Vamos a meternos un poquito en botánica, en agricultura, que es un mundo fascinante, y vamos a aprender un poquito de estas maravillas preciosas que Dios creó. El primer punto muy interesante es que el trigo no tiene un sistema de raíz profunda. Eso es muy interesante. Su raíz no es profunda, ¿verdad? Y no llega en comparación a su crecimiento, porque crece un poquito alto, no tan alto, ¿verdad? Pero crece un poquito, qué sé yo, así más o menos de alto. En comparación a lo alto que crece, sus raíces son muy cortitas, no son profundas, ¿verdad? Es una planta que se levanta fácil, crece fácil, pero también se desarraiga, se arranca muy fácilmente, ¿verdad? Entonces, lo que podemos decir tal vez es que el trigo no está firmemente unido, no está demasiado fuertemente unido a este mundo. Ustedes saben que hay árboles en el bosque que están un poquito alejados del agua y sus raíces crecen y se extienden hasta llegar un poquito más cerca del agua, de un arroyuelo que está por ahí, y las raíces crecen muy, digamos, enredadas allá abajo y le sostienen muy fuerte al árbol, porque el árbol es grande, pesado y tiene que tener un buen sustento por medio de sus raíces, ¿verdad? Pero el trigo no, sus raíces son cortitas y él crece un poquito alto nada más. Y la imagen tal vez, como dije, es que no está demasiado fuertemente unido al mundo ese trigo, ¿verdad? Y lo mismo debería ser para nosotros, hermanos, como hijos de Dios. Y el Señor Jesús nos compara con el trigo. Nosotros tenemos que vivir de tal manera que no estemos demasiado arraigados en este mundo. Que las cosas del mundo no nos hagan enraizarnos de tal manera que no tengamos mucho tiempo para mirar para arriba y considerar las cosas de nuestro Señor y Creador. Se cuenta la historia de una señora de 82 años en la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra, que estaban en guerra, en la Segunda Guerra, y llegaron las autoridades al pueblo a decirle a la gente que les daban 15 minutos para salir porque tenían que evacuar, porque se venía un bombardeo del enemigo, y que tenían que salir, evacuar rápidamente a aquel lugar. Y la señora decía, pero ¿cómo? 15 minutos, yo hace 82 años que vivo aquí, todo esto es mi vida, toda esta casa, todo está en mí, yo soy parte de todo esto. Y la señora no podía comprender, no podía meter en su cabeza la idea que tenía que salir y abandonar aquello. 15 minutos para salir corriendo por su vida, ¿verdad? Entonces, al igual que lo que le pasó a esa señora, a ella le dieron 15 minutos de tiempo, ¿verdad? Pero muy pronto, nosotros no sabemos cuándo, pero todo indica que va a ser muy pronto. Va a haber una convocatoria y va a sonar una trompeta y todos nos iremos mucho más rápido de lo que nosotros mismos pensamos. La palabra dice un abrir y cerrar de ojos. No sé si ustedes pueden hacer eso ahora. Abrir y cerrar su ojo. ¿Cuánto tiempo dura? Un segundo. Un femtosegundo. Rapidísimo, ¿verdad? Y así dice la palabra, así va a ser en un abrir y cerrar de ojos. De modo que, hermanos, si uno tiene una buena casa, un buen carro, y tiene propiedades, y tiene cosas, y tiene muchos bienes, es importante no encariñarse demasiado con esas cosas, ¿sí? Porque de repente, cuando llegue el momento, en un abrir y cerrar de ojos, aquello se va a quedar todo aquí, ¿verdad? Nosotros nos vamos y todo se va a quedar y no vamos a necesitar nunca más eso, ¿verdad? Solamente va a importar lo que nosotros, estando en nuestra vida física, estando en la carne, como dice la palabra, lo que nosotros hicimos por el Señor y para el Señor. Eso va a ser lo único que vamos a llevar con nosotros a la eternidad, ¿verdad? Entonces, el trigo no tiene un sistema muy profundo de raíces. Es bien fácil de arrancar y ya está. Otro punto es que el trigo no dura mucho tiempo tampoco. No dura mucho tiempo. Crece, madura. Me recuerda el arroz en Corea, ¿verdad? Yo acompañé, cuando llegué recién a Corea, yo acompañé muy de cerca el proceso. Y es tan interesante. Plantan ahí en el agüita, eso crece, viene en septiembre, viene la cosecha, y se acabó.
terminó, ¿verdad? Y el trigo también es así, no dura mucho tiempo, crece, madura, da su fruto y desaparece rápidamente de escena, ya no está más, ya no es más, ya desapareció, ¿verdad? Y nosotros también, hermanos, como hijos de Dios, cuando somos salvos, nosotros crecemos en gracia, vamos aumentando, creciendo, madurando, aprendiendo las cosas del Señor, ¿verdad? Damos fruto, damos el fruto que el Señor quiere que demos, ¿verdad? Y también rápidamente, nuestra vida pasa muy rápido. Tal vez los muy jovencitos no se percaten mucho de eso, pero cuando uno ya pasó una cierta edad, uno dice, Dios mío, qué rápido que pasa el tiempo. Ayer nomás yo tenía 18 años, ya tengo ¿cuánto? Dice uno, ¿verdad? Pasa muy rápido, rápidamente nos desvanecemos. Los salmos hablan mucho de eso, que somos como una flor, que de mañana está toda lozana, con su colorcito, su perfume, y a la tarde viene el sol y a la tarde ya murió esa flor, ¿verdad? Entonces, nosotros no sabemos realmente cuánto tiempo vamos a vivir, ¿verdad? Pero hasta que el Señor cumpla su obra, esa obra que cantamos en la canción, Señor, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hasta que el Señor termine esa obra en nosotros, nadie va a poder tocar un cabello de nuestra cabeza. Nadie va a poder hacernos nada hasta que se complete esa obra que el Señor tiene determinado para nosotros, ¿verdad? Y una vez que el Señor haya terminado ya su plan con nuestra vida, con nosotros, no va a haber nada que pueda retenernos en este mundo, porque Él nos va a llamar para estar con Él. Allí en Apocalipsis 11 habla de 2 testigos y allá muestra que ni el anticristo va a poder con ellos hasta que ellos acaben su testimonio, hasta que ellos acaben la obra para la que el Señor les trajo. Les va a traer en un momento de la historia un poquito más adelante, ¿verdad? Entonces, tal vez un día uno se levanta y hace sus rutinas normales, hace su cama, desayuna, sale para la universidad o para el trabajo, o no sé, llevar a su perrito al parque, alguna cosa, y de repente cuando uno se da cuenta, uno ya abrir y cerrar los ojos, acabó, ya no está más, fue lo último que uno hizo, y uno no sabe cuándo va a ser, ¿verdad? Pero una cosa muy importante, hermanos, es que Dios no nos dio vida, no nos creó y no nos dejó en esta tierra simplemente para ocupar un lugar en el espacio. Esa es la definición de materia. Ocupar un lugar en el espacio. No, el Señor realmente nos creó y nos hizo y nos dio vida para que nosotros logremos cosas específicas por Él y para Él. Estamos en su reino, nosotros somos súbditos de su reino y tenemos una misión muy importante que hacer, ¿verdad? Y lo más importante para el Señor es que nosotros llevemos fruto como ese trigo. El trigo tiene su vida, produce su fruto, lo arrancan, usan 100% provechoso y acabó. Esa es nuestra vida, corta, breve, pero para que llevemos fruto para el Señor. Otra característica muy interesante del trigo, hermanos, es que esa planta de trigo siempre crece hacia arriba, y muere hacia abajo, ¿verdad? No es una planta que se arrastra, por ejemplo. No es una planta que se enreda y va tomando así a otra planta. Es una planta que crece siempre así y muere, muere para abajo, ¿verdad? Y esto, ya que el Señor nos compara a nosotros, sus hijos, a los hijos del reino, con un trigo, con un trigal, ¿verdad? Tal vez nosotros deberíamos estar más vivos para las cosas de arriba, para las cosas del Señor, y más muertos para las cosas de abajo, las cosas de la tierra, ¿verdad? Si ustedes recuerdan allá en Colosenses 3:2, Pablo le decía a estos hermanos de Colosas, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Eso no significa que no vamos a hacer nada en la tierra, que no vamos a lograr nada, que no vamos a esforzarnos. No significa eso. Significa que le demos la prioridad al Señor, que le pongamos en primer lugar al Señor, que nuestra mirada esté clavada en la meta que es el Señor Jesucristo para nuestra vida. Que estemos conscientes y sensibles a su presencia en nuestra vida y que Él sea nuestra guía y nuestra luz, nuestro faro en todo. Entonces el trigo crece hacia arriba, pero siempre se muere para abajo. Entonces, para nosotros, crecer siempre para arriba, mirando al Señor, poniendo nuestra mira, nuestra visión en Él y en sus cosas, en su reino, en su obra,
en sus hijos, en todo lo que implica el reino del Señor, y olvidar un poquito, no afanarnos demasiado con las cosas que muchas veces nos atan y muchas veces nos dejamos ser atados. Y es bien estresante, díganme si no, hermanos, es bien estresante muchas veces, ¿verdad? Otra característica del trigo es que, esto sí que es precioso, tiene una espiga que cuando madura, automáticamente por su peso se cae, ¿verdad? Porque ya está pesadito, lleno de fruto. Y se fue mi secretario. Bueno, entonces no se puede. El trigo está maduro, la fruta está madura, pero no queda así, sino que, como dije hace rato, y ahí tenemos que ver la foto que Brian nos va a mostrar, las espigas comienzan a doblarse, a caerse por el peso que tienen, ¿verdad? Entonces comienza a arquearse la espiga que está llena de fruto. Y esa es una ilustración preciosa también de la vida del creyente. Ven el trigo, hermanos, las espigas están todas dobladitas por su peso. Y la cizaña está bien erguida porque no tiene peso. Es hueco, todo hueco, ¿verdad? Entonces, la espiga del trigo se llena de fruto, el grano se desploma, ¿verdad? Y dar más fruto para el cristiano, para nosotros, los hijos de Dios, no debe ser algo que nos llene de orgullo, hermanos. Y de creernos que somos superiores, porque yo tengo este don, entonces yo soy superior a aquel, y más bien lo que yo hago es levantar mi nariz y vivir así, mirando así para abajo a los otros. No es eso lo que el Señor quiere para nosotros. Lo que Él quiere es que vivamos una vida de humildad, ¿verdad? Una humildad que sea genuina y que no estemos con la nariz para arriba, sino más bien en actitud humilde. Y siempre la actitud de humildad es inclinar la cabeza, ¿verdad? Delante del Señor, por ejemplo, arrodillarse, inclinar la cabeza. Esa es una actitud de humildad. Y entonces el trigo nos recuerda también que esa es nuestra vida, así tiene que ser nuestra vida. Logros y títulos, y sea lo que sea que vamos logrando en la vida, hermanos, más humildes para con el Señor y para con las personas. Y no como la cizaña, siempre erguida, vacía, no hay nada adentro, solo hay veneno, ¿sí? Es muy importante. Y realmente producir fruto, mucho fruto, al punto que se caiga nuestra espiga del peso. Más humilde, actitud más humilde, a pesar de que, como dije muchas veces, es todo lo contrario en la iglesia, lastimosamente. Entonces, eso es lo que es en relación al trigo y a la semejanza que el trigo tiene con nosotros, ya que el Señor mismo nos compara a sus hijos con el trigo. Ahora vamos a ver un poquito la siembra de la cizaña. Fíjense el versículo 25, hermanos. El versículo 25 dice: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Vino de noche a escondidas, sembró cizaña, sembró las semillitas ahí con el trigo y se escapó rápidamente. Nadie le vio, nadie le escuchó, en la oscuridad. Y el versículo 39, cuando Jesús está explicando el significado de la parábola, allá en el versículo 39 dice: el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Entonces es el diablo el que vino y sembró la mala semilla. Ahí en el versículo 38, al final del versículo 38, habla de los hijos del malo. Los hijos del malo, ¿sí? Que esas son la cizaña, son los hijos del malo, la mala semilla, la mala hierba, la que perjudica, la que no logra ningún bien, la que estorba. Como yo dije hace rato al principio, es esas personas que fueron tropiezo para otros y condujeron al mal y a la perdición a muchas personas. Entonces, si de repente nosotros escuchamos, por ejemplo, ustedes escuchan, hermanos, alguien que sale y dice que, vamos a suponer que el Islam o el budismo o, a ver qué puede ser otro grupo grande por ahí, católicos, cualquier grupo que le digan a ustedes, por ejemplo, todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. ¿Está correcto eso? No. Acá realmente no es así, ¿verdad? Esta es una creencia común de todas las personas, que todos
los seres humanos que estamos en esta tierra somos hijos de Dios, pero sabemos que no todos somos creación, pero no todos somos sus hijos, como sabemos por la palabra, ¿verdad? Jesús le dijo a un grupo de personas, ustedes se acuerdan ya en Juan 10, Jesús le dijo a unos fariseos que su padre era el diablo, ¿se acuerdan, hermanos? En su cara les decía, no es que decía a sus espaldas, en su cara les gritaba, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y la voluntad de vuestro padre queréis hacer. O sea, el Señor estaba diciendo, ustedes son hijos del mal, ustedes son malos. Directamente les decía, ¿verdad? Entonces, en la vida, en la tierra, hay solamente dos grupos de personas, hay dos linajes de personas nada más. Los que han nacido una sola vez físicamente y los que han nacido dos veces. Natural, físicamente y espiritualmente. Son los únicos dos tipos de personas que existen en la humanidad. No hay otro tipo. ¿Sí? Entonces, sabemos nosotros por la palabra de Dios que es necesario nacer de nuevo. Y ese es un punto muy importante en esta tarde. Es necesario nacer de nuevo, ¿verdad? Necesario realmente. Y es necesario nacer de nuevo siendo Jesús el único camino viable. Y muchas veces en esta época, en la época en que estamos viviendo, decir que Jesús es el único camino de salvación, el único medio, la única forma por la cual uno puede ser perdonado y obtener vida eterna, suena un poco agresivo y la gente no quiere escuchar y les molesta, ¿verdad? Y es como que van a pensar que uno tiene mente estrecha. No, pero ¿y qué me decís de la autoayuda, de la psicología y de no sé qué y no sé qué? Y el hombre y la mujer de hoy se sienten tan independientes y tan soberanos en su carácter que no quieren saber de las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces, no todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios, como sabemos por la palabra. Y acá, los malos son aquellas personas que son de su padre el diablo. Y los hijos del reino son los hijos de Dios, los que han entregado su vida, los que alguna vez han rendido su vida al Señor Jesús para vivir de acuerdo a sus preceptos. Vamos a ver ahora un poquito al respecto del crecimiento. Hablamos ya un poquito del trigo, un poquito de la cizaña. Vamos al crecimiento de esto, ¿verdad? Y tenemos acá entonces que los hijos de Dios y los hijos del diablo juntos en el campo, como dice la parábola, ¿sí? Dice, el campo es el mundo y están creciendo juntos, porque vino el enemigo y sembró la semilla de la cizaña y están creciendo juntos en el mundo. Entonces es un crecimiento, ¿cómo se puede decir? Es un crecimiento doble. Juntos van creciendo cizaña y trigo, ¿verdad? Y lo muy interesante de este crecimiento es que son tan parecidos que nadie puede imaginarse que son dos plantas diferentes. ¿Ven ahí? Son iguales de hojas, de altura. Entonces uno piensa que es todo igual, ¿verdad? Pero lucen muy parecidos. Pero ¿qué nos enseña eso? El hecho de que son parecidos, que están ahí, que crecen, que están yendo todo bien. ¿Qué nos enseña eso? El diablo ataca el reino de Dios. El diablo siempre, desde el comienzo, atacando el reino de Dios, infiltrándose. Él se infiltró y plantó entonces imitadores en la iglesia del Señor, ¿verdad? Imitadores. Entonces, muchas veces es posible que estas personas no sepan de verdad, honestamente, que son hijos del diablo. O sea que no son todavía hijos de Dios, tal vez no saben y sinceramente creen lo contrario, ¿verdad? No saben y tal vez los otros tampoco sepan que no son todavía hijos de la luz, que pertenecen todavía al reino de Dios, ¿ok? Entonces, Satanás sí sabe, él sabe quiénes son sus hijos porque él les plantó ahí, entonces él sabe, ¿verdad? Son cristianos falsos y Pablo en 2 Corintios 11:26 les llamó a esos falsos hermanos. Y era gente que le perseguía a Pablo por causa de su fe. Y él les declaraba como falsos hermanos. No son hermanos verdaderos, son la cizaña. Entonces, según lo que dice la palabra, son falsos, son farsantes. Y eventualmente ese su yo verdadero se manifiesta. Va a llegar un momento en que se va a manifestar y va a salir a la luz
lo que son de verdad. Y mientras tanto, mientras están en la iglesia, hermanos, lastimosamente pueden ser muy venenosas esas personas. Es la realidad de la humanidad. Crecen juntos el trigo y la cizaña. En la iglesia hay hijos del reino y hay hijos del malo, ¿sí? Y como dijo Pablo, falsos hermanos, y están ahí. Y por esta razón es que muchas veces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos cuando viene alguien que dice que es cristiano, para ser amigo nuestro, que quiere ser miembro del ministerio o lo que sea, o quiere ser parte de nuestra vida y dice que es cristiano. Tenemos que asegurarnos muy bien, hermanos, de que de verdad es un cristiano, hijo de Dios, que es un súbdito del reino en el cual nosotros también somos súbditos, ¿verdad? Necesitamos conocer su testimonio. Y necesitamos saber también que confían plenamente en el Señor para su salvación. No recibirla a cualquiera que viene y que trae doctrinas, supongamos que trae doctrinas de demonios o doctrinas extrañas que quiere desviar a los jóvenes. Porque sucede. Podemos ver con nuestros ojos cómo sucede esto. Entonces, no pueden ser miembros de una iglesia a menos que sean miembros verdaderos del reino, hijos de Dios de verdad. Nosotros tal vez como somos tan limitados, nosotros no podemos distinguir. Viene alguien nuevo y dice que quiere compartir y canta y alaba, pero nosotros no sabemos realmente el alcance de su salvación, de su fe. Hoy en día, ustedes son testigos, hermanos, en Corea hay miles de iglesias. Cuando yo llegué a Corea por primera vez, en el año 2000, yo veía esas crucecitas rojas en la noche y yo me escandalizaba de gozo. Yo decía, madre mía, tantas iglesias, pero esto es una bendición, esto es una locura. Allá en mi ciudad, yo conocía, contado por los dedos, la cantidad de iglesias. Y acá, casi en cada calle, había una en cada esquina. Y yo decía, wow, qué cosa tan maravillosa, tan grande, ¿verdad? Miles y miles de iglesias, miles y miles de personas que asisten, pero ¿han nacido todas esas personas de nuevo? Ojalá, como dijo el hermano Albert, ojalá fuera así, ¿verdad? Entonces, seríamos una nación, no solo Corea, todas las naciones serían naciones, pero tremendamente maravillosas si todos los que están en las iglesias evangélicas fueran de verdad hijos de Dios, que pertenecen al reino, y no estaríamos en tanto lío y pelea y chisme y tanta cosa que lastimosamente sucede. Sucede porque estamos en la carne, y porque muchas veces, precisamente porque con el trigo hay cizaña creciendo juntos, entonces muchas veces vienen los problemas. En los últimos, pongámosle, hermanos, unos 20 o 10 años para acá, en todas las naciones occidentales estamos viendo, por ejemplo, que ha aumentado muchísimo el aborto, muchísimo, ¿verdad? El embarazo adolescente en América Latina, en Estados Unidos, el vivir juntos antes de casarse o nunca casarse, ¿verdad? El divorcio, el suicidio, el uso de drogas, el alcohol, eso se ha multiplicado mucho, los crímenes, ¿sí? Entonces, esto es la iglesia y el mundo juntos. La iglesia, el mundo, que están juntos por ahora, por así decirlo, porque según las estadísticas es más o menos igual el número de todos estos tremendos pecados, tanto en la iglesia como en el mundo. Tristemente, hay estadísticas que dicen eso, ¿verdad? Entonces, algún día vamos a realmente ver que la iglesia, a lo mejor en un grupo grande, a lo mejor pocos son los que son de verdad hijos del reino, que de verdad aman al Señor, que han nacido de nuevo y que su nombre está escrito en el libro de la vida, ¿sí? Billy Graham dijo una vez que cuando él iba y hacía sus grandes campañas evangelísticas, muchas personas pasaban al frente para recibir al Señor y pasar de muerte a vida. Y muchas, miles y miles de esas personas decían que eran miembros de la iglesia. Entonces él tuvo que llegar a decir que en sus campañas los que más se convierten al Señor y pasan de muerte a vida son miembros de la iglesia. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero eso nos indica que de verdad es correcto lo que el Señor dice. La cizaña y el trigo crecen juntos.
hasta que esa cizaña de repente pase a ser un trigo por la obra de la gracia del Señor, ¿sí? Entonces, Billy Graham dijo que 70% de aquellos que vienen a la fe en Cristo son de iglesia. Es interesante ese detalle. La cizaña crece con el trigo y en muchos casos las cizañas se salvan y pasan de muerte a vida, en otros casos no. En otros casos se cansan de que eso no se les hace caso, que eso no les dé cargo en la iglesia, que eso no se les haga presidente del no sé qué grupo, y se van buscando cargo, lucirse, hacer show. Hemos tenido muchas experiencias aquí en el Ministerio Hispano también nosotros a lo largo de los años, y es así, hermanos, ¿verdad? La cizaña y el trigo están juntos hasta que llegue el momento en que se va a notar el fruto maduro que se inclina de tan madurito, de tan lleno de futura harina que está eso. Y el otro que nada que ver, puro veneno y nada más, ¿sí? Se sabe también del caso de estudiantes para pastor en los seminarios que no son creyentes. No son creyentes. Yo tenía un profesor cuando yo estudié en el seminario en Brasil. Bueno, ya era creyente cuando soy profesor, pues él contaba su testimonio. Él estudió ahí en ese mismo seminario, contaba en el tercer año, él se convirtió al Señor. Creció de hijo de pastor, creció en la iglesia, toda su vida pasó en la iglesia, se fue al seminario a estudiar para pastor, y en el tercer año él recibió al Señor en su vida como su Salvador. Y se hizo una revolución de su vida, se hizo un siervo tremendo del Señor. Pero no era salvo, y estuvo toda su vida en la iglesia. De repente hay pastores que tienen esposa que no es creyente y nadie sabe. Pero por sus frutos muchas veces se conocen las personas. Otras veces los miembros de la iglesia vienen, van, sirven y todo, y nosotros no sabemos, ¿verdad? Y hay muchos que a veces, aún habiendo estado muchos años en la iglesia, llega un momento en que entregan su vida. Y hermanos, hace falta quebrar el orgullo para llegar a ese punto. Es reconocer que yo no puedo, que yo no sé, que yo no tengo, que yo no soy y que necesito de la gracia del Señor. Es humillarse. Es reconocer que no soy nada. Y entonces cuando una cizaña creció en la iglesia, está en la iglesia, no pasa nada con su vida y más bien es un tropiezo para muchos, cuando llega su momento y pasa de muerte a vida, eso es una bendición. Es una tremenda bendición porque se salvan. Y tratemos nosotros de ser buen testimonio para si hay cizañas en la iglesia que puedan ver nuestro buen testimonio y puedan llegar a los pies del Señor. Entonces así pasa, hermanos. Hay que humillarse para ser salvo delante del Señor. Y el último punto vamos a ver la cosecha. La cosecha. Ya vimos un poquito del trigo, vimos un poquito de la cizaña, vimos el crecimiento. Y para terminar vamos a ver la cosecha. Entonces, según lo que dice la parábola, el trigo y la cizaña van creciendo juntos. No hay diferencia. Hay personas que van a la iglesia, llevan su Biblia, oran, cantan, algunas cantan en el coro, otros tal vez son parte de la alabanza, otros trabajan en la iglesia como tesorero, otro es, no sé, secretario, de repente es maestro de escuela dominical. Hacen muchas cosas muy buenas, ¿verdad? Están trabajando, están obrando. Pero ¿en qué están confiando para su salvación? ¿En qué están confiando para la seguridad de su vida? De saber que si mañana pasan a la eternidad, ellos van a estar con el Señor. ¿Cuál es la seguridad de su salvación? Tristemente, hermanos, hay muchos que confían en el hecho de que son buenas personas. Yo ya escuché, y hace poquito nomás, la semana pasada ya me estaban diciendo otra vez, no, pero yo soy buena persona. Yo hago así, yo todo hago bien, pero lejos de Dios, ¿verdad? Pero justificándose con que son personas buenas. Otras justificándose en que son miembros de una iglesia. No, pero yo soy miembro de tal iglesia. Una vez hablé con un chico, me dice, no, pero yo soy bautizado. Dice, pero eres salvo, has entregado tu vida al Señor. No, pero yo soy un bautizado. Pero ya entregaste tu vida. No, yo soy bautizado. A otro le pregunté y me dice, no, yo desde el vientre de mi mamá ya soy salvo. Pero ¿cuándo le entregaste tu vida al Señor? Yo ya soy salvo, ya nací así. Decía yo. Y no había manera de hacerle entender, ¿verdad? O sea, están así un poquito engañados por muchas cosas.
Otros incluso trabajan como maestros de la escuela dominical, otros aportan mucho como donativos para la iglesia y piensan que por eso ya ellos son miembros y súbditos del reino del Señor. Pero no es así, no es así. Nosotros sabemos que no es así por la palabra de Dios. Muchas veces también sucede que se predica en una iglesia, se predica el evangelio y el predicador, por ejemplo, hace una invitación para venir a los pies del Señor y las personas pasan y el pastor les hace una oración y ya, bueno, ahora ustedes ya son salvos y les deja. Otro de repente dice, levanten su mano, ¿quién quiere ser salvo? Y levantan su mano, bueno, ya son salvos. Cosas así, de experiencias tristes que van pasando. Y las personas muchas veces, tal vez son cizaña, pero piensan que son trigo. Y es un poquito complicado el tema, es de verdad complicado. Y en muchas iglesias no se les aclara, no se les lleva a la palabra a mostrar lo que dice la palabra. ¿Verdad? Que uno puede pasar de muerte a vida creyendo en el Señor, aceptando su sacrificio en la cruz a favor de uno, ¿no? Entonces, muchas personas no tienen realmente una comprensión clara de lo que es ese paso de fe para ser salvo en el Señor, porque no le explican bien. Solamente dicen, ¿hiciste la oración? La oración de, bueno, ya está, ya. Y a lo mejor hay otra parábola, la de los 4 campos, que explica un poco eso muchas veces, ¿no? A lo mejor sí, pero está comenzando a abrir su corazón en fe, pero no se le da instrucción, no se le da seguimiento y termina así, no pasa nada otra vez con esa vida, ¿sí? Entonces, eso pasa muchas veces, pero la palabra de Dios dice que Dios es el segador que viene con su hoz para cegar los campos de trigo, ¿verdad? Y va a llegar el momento en que el Señor va a venir para sembrar su campo de trigo. Y como Él es el Señor, Él sabe y reconoce todo lo que es trigo y reconoce todo lo que es cizaña. Entonces los ángeles se van a encargar de arrancar la cizaña, hacer unos, no sé cómo se dice, atos, ¿cómo se dice? Así los grupos eso de juntar manojos y quemar eso, poner, porque no tiene utilidad, no sirve para nada. ¿Sí? Eso es lo que se va a hacer. Y según la parábola dice ahí que Él va a decir a los ángeles entonces que tomen el trigo y almacenen en su granero para el fruto que van a producir. Entonces, esto es realmente una cosa muy interesante. Y nos indica, como dije al principio, que es ese momento, hermanos, se está acercando cada vez más. El momento en que el Señor nos va a llamar, y el momento en que Él va a saber quiénes son de verdad sus hijos. Esos hijos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Esos hijos que un día miraron a la cruz y reconocieron su condición y vinieron a Cristo en humildad para ser salvos. Y el tiempo está corriendo muy rápido. Y lo más importante es asegurarse, hermanos, asegurarse. Estar uno seguro de verdad en su corazón, en su mente, de que es de Cristo. Soy de Cristo. Yo me acuerdo el momento cuando yo le rendí mi vida y Él vino a mi vida y me selló con su espíritu y me transformó, me hizo una persona nueva, me perdonó y yo sentí un cambio total en mi vida. ¿Sí? Porque el que dice, no, yo nunca cambié. Ahí ya, alarma para hablarle al Señor. Porque el Señor transforma la vida. Él nos da una vida nueva. Es nueva, no es que reforma nuestra vida. Nos da una vida nueva. Empieza una vida de verdad. Y es muy importante, hermanos, muy importante que tengamos en cuenta el hecho de que si nosotros somos trigo, gloria al Señor. Y si somos todavía cizaña, que solamente nosotros sabemos allá en el fondo de nuestro corazón, la palabra de Dios dice en Romanos 10:10, un versículo precioso. Voy a comenzar con el 9. El 9 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Y dice en el 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo tengo que creer de verdad en mi corazón
que el Señor murió por mí porque yo era culpable y yo merecía ese lugar en la cruz. Entonces Él entregó su vida en mi lugar. Él pagó mi lugar. Él pagó mi deuda en la cruz, como dice allá en Colosenses, ¿verdad? Y dice que con la boca se confiesa para salvación. Hay que hablarle al Señor. Hablarle, confesando y entregando la vida. Y que el Señor venga a hacer morada en nuestra casa. Hay que hablar, no hay que escribir ni hay que pensar, hay que hablarle. Porque acá dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Y eso es lo más importante, hermanos. Yo puedo decir por experiencia, yo pasé años y años y años en la iglesia. Yo pensaba que yo era salva, pero en el fondo de mi corazón, allá donde ni yo me atrevía a entrar, yo sabía que yo no era. Y tenía miedo. Ya les conté una vez, yo tenía miedo que si yo me entregaba al Señor, el Señor me iba a mandar de misionera a África. Yo tenía terror. Y no me animaba. Y el enemigo muchos años usó ese argumento en mi mente. Y yo me resistía, y me resistía, y me resistía. Increíble es, ¿verdad? Pero cuando el Señor usó un libro que yo leí una vez, y al final estaba la oración de fe, de aceptar al Señor. Y para mí simplemente fue el momento. Leí aquel libro y dije, por primera vez reconocí, me dolió mucho, pero tuve que reconocer, yo soy pecadora. Yo me creía doña perfecta, pues entonces me era muy difícil. Y al leer aquel libro, todo lo que el Señor hizo por mí, yo me quedé totalmente knockout, ¿verdad? Y tuve que reconocer mi necesidad de un Salvador, mi pecado, mi maldad, que por mi culpa el Señor tuvo que ir a la cruz. Y fue la primera vez en mi vida, ya siendo de 20, de 22 creo que tenía, estando en la iglesia toda la vida. Engañada por el enemigo, ¿verdad? Pero yo confesé, yo reconocí en mi corazón que el Señor murió por mí en la cruz y confesé con mi boca. Y Él me salvó y mi vida fue totalmente transformada. Totalmente transformada. Y lo que queremos dejar para hoy como mensaje, hermanos, para todos nosotros y todos los que están escuchando, es que solamente por medio del Señor nosotros podemos ser trigo. Y un trigo que va a producir fruto para la gloria del Señor y para alegría nuestra también. Mientras seamos cizaña, vamos a hacer tropiezo, vamos a ser problemáticos, no vamos a tener paz en nuestro corazón, vamos a querer seguir más las cosas del mundo, nos van a traer más esas cosas. Pero cuando somos trigo, es cuando el Señor de verdad vino a morar en nuestro corazón y Él hizo toda la diferencia. ¿Qué se puede hacer nuestra realidad, hermanos? Pensar seriamente y no dejarnos ser engañados por el enemigo, que somos salvos, que estamos bien, que no hay problema con nosotros, cuando tal vez nunca hemos llegado a los pies del Señor. Y este versículo, que si confesares en tu corazón, ¿verdad? Y creyeres, ¿cómo era? Me olvidé. ¿Cómo dice Romanos 10:10? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Verdad? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Que eso pueda ser para cualquier persona que no tiene una seguridad aún en el Señor, que pueda examinar su corazón, examinar su vida y ver cómo está. ¿Será que soy cizaña todavía? ¿Será que ya soy trigo, pero estoy un poquito medio crecidito, orgullosito y no quiero medio tal vez doblegar mi vida al Señor? Es para pensar, analizar nuestro corazón, analizar nuestra mente, cómo y dónde estamos. Porque, hermanos, sin darnos cuenta va a llegar ese momento. Va a llegar el momento muy rápido. Y en un abrir y cerrar de ojos, se acabó. Y la cizaña se va a quedar. Y va a ser muy difícil, muy complicado. Entonces, la pregunta que quiero que quede para nosotros es: ¿soy cizaña o soy trigo? Hoy, ¿soy cizaña o soy trigo? Si soy trigo, gloria a Dios, gloria a Dios. Porque solo Él se merece la gloria por eso. Y si no, pues tengo que pensar y repensar mi vida y mi relación con el Señor. Y ser sabio, ser sabia.
Porque de qué vale escuchar lo que dice la palabra y no hacer. ¿Verdad? Es como la cizaña que se quema y no vale para nada, no sirve para nada, no produjo nada nuevo, solo veneno. Amén.